En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Orgullo versus Humildad, capítulo 2, cuarta parte. Me alegro de estar con usted nuevamente para continuar con nuestro tema, el orgullo versus la humildad. Hemos visto el resultado opuesto que sigue a la exaltación de sí mismo y a la humillación de sí mismo. En Lucifer, que luego se convirtió en Satanás, vimos el ejemplo perfecto de alguien que se exaltó a sí mismo y a las consecuencias que obtuvo. En Jesús vimos el ejemplo perfecto de la humillación de sí mismo y sus consecuencias. Vimos también que estas leyes funcionan fielmente en el universo y en la vida de cada uno de nosotros. Ayer dije que para acercarnos a Dios inicialmente un requisito esencial es humillarse. Hoy quiero tomar ese principio y llevarlo un paso más adelante. Voy a demostrarle que después de venir a Dios inicialmente, la humillación de sí mismo permanece como un requisito esencial para todo progreso subsecuente en la vida espiritual. Nuestro progreso será en proporción directa al grado que continuemos humillándonos a nosotros mismos. Primero quiero hablar del camino al liderazgo al cuerpo de Cristo entre el pueblo de Dios, los discípulos de Jesús. Quiero tomar un ejemplo de un incidente que sucedió muy cerca del final del ministerio terrenal de Jesús. Está en Mateo capítulo 20, versículos 20 a 28. En esta situación, la madre de todos de sus discípulos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, vino a Jesús con una petición especial a favor de sus hijos. Quiero que escuche la petición y la respuesta de Jesús comenzando en Mateo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del agua que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Note que Jesús puso la responsabilidad en los hijos y no en la madre. Ellos se estaban escondiendo detrás de su madre y él los sacó a la luz exponiendo sus malos motivos. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se indignaron los otros 10? Una sola razón, ellos también aspiraban a los lugares de alto honor a la diestra y a la siniestra de Jesús. Hay muchos motivos que son expuestos en este simple incidente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La palabra siervo aquí es realmente esclavo, una palabra fea y sin embargo es un requisito absoluto. Si usted quiere ser grande, tiene que ser un servidor. Si quiere ser primero, tiene que rebajarse aún más. Tiene que ser un esclavo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí pues un principio para ser ascendido en el reino de Dios. Es la misma ley que hemos visto en todas estas charlas. El camino arriba es hacia abajo. Si quiere surgir más, humíllese más. Si usted quiere ser un líder, sea un servidor. Si usted quiere ser el jefe, vuélvase un esclavo. Note que el énfasis que quiero hacer es que ese principio opera en la vida cotidiana, en todas partes del mundo. No hay excepciones para la ley, igual que diríamos normalmente en el mundo físico que no hay excepciones para la ley de la gravedad. También en el mundo espiritual no hay excepciones para esa ley. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No existe otra ruta legítima para el ascenso en el reino de Dios, para llegar a ser un líder que humillarse a sí mismo. Quiero sugerir que muchas veces ignoramos esa ley en la selección de líderes de la iglesia. Escogemos a personas porque han asistido a un seminario, porque tienen una educación o un don de predicación, y muchas veces el resultado es desastroso para la iglesia de Dios, porque hemos ignorado el gran principio básico. Cualquiera que no haya aprendido a humillarse a sí mismo no está capacitado para ser un líder del pueblo de Dios. Ahora quiero mostrarles ese mismo principio desarrollado en la experiencia personal del apóstol Pablo. Voy a leer el testimonio personal de Pablo y su experiencia que da en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Pablo ha escrito en la tremenda y única revelación a la iglesia del Evangelio que había recibido del Señor y luego explica el trato de Dios en su vida por recibir estas revelaciones. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Nosotros no pensaríamos así, pensaríamos que si tenemos grandes revelaciones todo marcharía de maravilla, la vida sería más fácil y sin embargo a menudo lo contrario es cierto. El hombre con las revelaciones más grandes es quien sufre más, sigue diciendo Pablo, respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí. Recuerde que cuando oramos, no es la respuesta tanto como sí. Pablo oró 3 veces y cada vez recibió la misma respuesta, no. Pero el Señor lo explica y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Luego sigue otro, por tanto, en otras palabras es el resultado del principio. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades de afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustiadores, porque cuando débil soy, entonces soy fuerte. Me pregunto si usted ha visto eso. La verdad es que yo mismo me pregunto si podría decir eso. No hay muchas personas que digan que se deleitan en su debilidad, en los insultos, en las pruebas, en las afrentas, en las dificultades. Pero la razón que Pablo se deleitaba en esas cosas es porque había aprendido los principios. Cualquier cosa que me empuje hacia abajo o que me quite todo vestigio de orgullo, arrogancia, confianza en mí mismo, son los pasos de mi exaltación cuanto más abajo descendiendo. Más alto me levantará Dios. Cuanto menos tengo en mí mismo, más recibo de Dios. Cuando estoy débil, soy más fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Mientras tengamos mucho de nosotros, necesitamos menos de Dios, pero cuando se nos quita de lo nuestro, entonces necesitamos todo lo que Dios tiene por nosotros y está libremente disponible. Ahora quiero que vea el mismo principio ilustrado en la vida del hombre que vino como precursor de Jesús, el hombre que tuvo el ministerio único de preparar el camino del Mesías, Juan el Bautista. En cierto punto de su ministerio, la gente le dijo que el hombre a quien él había venido a preparar camino, Jesús, a quien él había declarado ser el Mesías, hacía más convertidos y bautizaba más gente que Juan mismo. Y supongo que los que le dijeron eso esperaban que Juan reaccionara negativamente o que se mostrara desilusionado. La gente creyó que su orgullo se lastimaría y que sus sentimientos estarían heridos y que no desearía ver a su primo, más joven que él, a quien Juan había abierto la puerta al ministerio, que Juan no desearía ver a Jesús elevado más arriba que él. Pero esa no fue la reacción de Juan, gracias a Dios. Su comentario de situación fue este en 3 de Juan, versículo 30. Es necesario que le crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué gran secreto hay en esto? ¿Quiere usted más de Jesús? Tiene que ver menos de usted. ¿Quiere usted más del poder de Dios? Usted debe ver su propia debilidad. ¿Quiere más de la unción de Dios? Usted debe eliminar de su vida toda confianza en sí mismo y en su capacidad carnal. Cuando menos sea usted, más grande será Él. Su poder se perfeccionará en su debilidad. Recuerdo un ejemplo que dio un gran evangelista, Dwight Moore. Una vez dijo, cuando era joven pensaba que Dios tenía sus dones ordenados en estantes y que sus mejores dones estaban en los estantes altos, o tendría que esforzarme mucho para alcanzarlos, pero más adelante aprendí que era todo lo contrario. Los mejores dones están en los estantes más bajos y no tengo que subirme, tengo que agacharme. En todo esto el secreto verdadero es mantener nuestros ojos en Jesús. Recuerde que Él es el patrón, en quien el principio es desarrollado a la perfección. Hebreos 12:2 dice esto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerda que Jesús nos comentó en la fe y Él nos hará terminar y ponernos nuestros caminos. Ojo en Él por ejemplo suyo, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, ¿cuál es el principio? El camino hacia arriba es algo igual que fue con Jesús, será con nosotros. El camino al trono es por medio de la cruz. Si recibimos voluntariamente la muerte de toda arrogancia, confianza propia, todas nuestras pretensiones y reclamos carnales, si dejamos que todo eso muera en la cruz que Cristo provee, el camino al trono queda abierto. Por eso pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestro tiempo de hoy terminó, regresaré mañana a la misma hora. Mañana tomaré este principio de la humillación de sí mismo y lo llevaré a otro paso más. Mostraré cómo se aplica no solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestras relaciones con los demás.